Buenas noches, soy Enrique Gómez y le agradezco que sigamos en esta senda, en este camino, en este programa donde con datos e investigación conocemos a México en contexto. En las últimas semanas hemos abordado temas relacionados con la confianza o la desconfianza de la ciudadanía hacia los medios de comunicación. También hemos hablado de los derechos de las audiencias en los medios de comunicación y de las limitaciones que encuentra la libertad de expresión desde el poder público con argumentos como la violencia política de género. Por ello, en esta ocasión hablaremos de cómo se puede fortalecer al periodismo, al ejercicio periodístico mediante reformas o modificaciones a las leyes de protección a periodistas, lo cual también beneficia a los ciudadanos y a las ciudadanas. El tema no es menor. Recordemos que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el periodismo es la manifestación primaria de la libertad de expresión. Es decir, las ciudadanas y ciudadanos podemos ejercer nuestra libertad de expresión, pero mediante la actividad profesional del periodismo se normaliza, se institucionaliza este derecho, la libertad de expresión. Por ello, la importancia de que existan leyes de protección al ejercicio periodístico y que estén en constante actualización para que aumente la confianza ciudadana hacia los periodistas, hacia los medios de comunicación, también para que los medios de comunicación garanticen derechos de las audiencias y también para evitar limitaciones a la libertad de expresión. De esto hablaremos esta noche. Y para ello hoy me acompaña Javier Martínez Cruz. Él es doctor en Derecho, él fue comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México y actualmente es asesor de la iniciativa 100 Periodistas por el Estado de México, agrupación que busca reformar a la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México. Y también me acompaña Alejandro Carrillo Segovia. Él es periodista del Estado de México y también promotor de esta reforma a la Ley de Protección a Periodistas y también integrante de esta iniciativa de 100 Periodistas por el Estado de México. Bienvenidos, buenas noches a ambos, pero antes de comenzar, vamos a ver esta información para introducirnos a este tema. Adelante, por favor. Proteger a los periodistas es garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, pilares de una sociedad democrática, declara la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por ello, ante el aumento de la violencia contra el ejercicio periodístico en México, se crearon tanto a nivel federal como en el Estado de México leyes que buscan proteger a los informadores y la labor que realizan. En el ámbito nacional, la Ley Federal para la Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se emitió en 2012. 9 años después, un ordenamiento similar se aprobó en el Congreso mexiquense. La Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Estado de México se publicó en la Gaceta de Gobierno el 31 de mayo de 2021 y entró en vigor un día después, es decir, el 1 de junio. Uno de los principales avances de esta ley fue el considerar al ejercicio periodístico como una actividad de interés público que debe ser tutelada y protegida por el Estado y los municipios. Es decir, que el periodismo tiene una función social que se convierte en un patrimonio para toda la sociedad. De igual forma, incluye distintos derechos para periodistas como el derecho a la reserva de las fuentes, la cláusula de conciencia y el acceso a información pública. Destaca que la cláusula de conciencia es el derecho que tienen los periodistas para separarse de un medio de comunicación que no coincide con su criterio editorial. Al separarse deben recibir una indemnización. La citada ley estatal también creó el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, el cual es un organismo que debe prevenir y actuar ante agresiones que vivan estos ciudadanos y ciudadanas. Ante la existencia de más necesidades para un efectivo ejercicio periodístico, a la fecha en el Estado de México se propone una reforma a esta Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la cual debe ser un eslabón más para fortalecer al periodismo frente a agresiones y vulnerabilidades, pero sin perder la necesaria independencia de los periodistas como constantes generadores de derechos humanos.
Bien, pues como vemos en la cápsula, el periodismo en México, en el Estado de México, enfrenta distintos retos, sobre todo sobre este tema tan sustancial como es la libertad de expresión. Y por este subtema me gustaría comenzar, Alejandro. ¿Cuál consideras que en este momento son los principales retos que enfrentan los periodistas en México y en el Estado de México? Primero, agradecerte el espacio, muy buenas noches a todo el auditorio, decirte que son varios los retos que tenemos por delante los periodistas en el Estado de México y en el país. Uno de ellos yo creo que es el acceso a estos datos de consulta que debemos de tener los periodistas con esta nueva reforma a los sistemas de transparencia que se dan a nivel nacional y en el Estado de México. Consideraría también que el crimen organizado, este asedio que se da a los periodistas en diversas regiones del Estado, incluso en regiones del país que están muy cooptadas por el crimen organizado, donde no se puede tener la libertad que se tiene en otros espacios. Considero que también es uno de los pendientes que tenemos hacia adelante. Y pues finalmente el tema del desplazamiento de los periodistas por temas de demandas, de acoso, como el caso de Campeche con el compañero Jorge González. Yo creo que para adelante existen varios retos y bueno, por ello es que en el Estado de México nos hemos dado la tarea de plantear esta iniciativa denominada 100 periodistas por el Estado de México, que busca generar una reforma a la Ley de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos que actualmente está operando en la entidad. Gracias. Y sobre este tema, Javier, ya entrando en el tema, por ejemplo, Alejandro mencionaba el caso de Campeche, donde se han presentado situaciones de demandas contra un medio de comunicación, contra un periodista, pero no ha sido el único. Hay eventos que se han presentado en meses recientes donde podemos advertir un acoso judicial hacia periodistas. Desde este aspecto, ¿cómo se puede evitar o cómo se puede enfrentar desde una ley de protección a periodistas para que tengamos mayores herramientas o para que incluso la ciudadanía tenga mayores herramientas? También tenemos el caso de Karen Estrella, que fue sancionada por violencia política de género. ¿Cómo se puede fortalecer este andamiaje jurídico para que periodistas y ciudadanos tengan mayores elementos al momento de ejercer su libertad de expresión? Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches a todos. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder compartir y debatir en tema que es de importancia no solamente nacional e internacional y obviamente en nuestro Estado de México. Recordemos que nosotros constitucionalmente tenemos establecidos estos derechos de manera explícita como derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información pública, el derecho de la libertad de prensa, artículo 6, artículo 7 constitucional a nivel federal, y en nuestra Constitución estatal lo tenemos en el artículo 5. Tener esos derechos establecidos en las constituciones políticas nos da y nos obliga a hacer un marco regulatorio secundario, es decir, leyes reglamentarias. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas fechas? Hemos dado, porque nos ha llevado el tema del ciberespacio, los derechos digitales, a establecer una serie de leyes donde se busca proteger la privacidad, la protección de los datos, y donde se ha invocado, y porque de verdad ha sido una situación muy grave en México, violencia política de género, daño moral, acusaciones que obviamente al estar en el mundo digital y en las plataformas digitales, pues se hacen masivas. ¿Qué falta? Así como está el derecho a la privacidad, está el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de acceso a la información, a la libertad de prensa. Desafortunadamente creo que las leyes en esta materia se han quedado retrasadas, se han quedado cortas. Por eso la importancia de una ley. ¿En qué sentido se han quedado cortas? Porque, por ejemplo, la actual ley que tenemos en materia de protección de periodistas es una copia de la ley de 2012, de la ley federal, que en su momento, estamos hablando de 2012, cuando todavía el derecho a las tecnologías de la información, el derecho al Internet, no era vigente. Lo reformamos hasta junio del 2013. Entonces, si tenemos una ley que estaba en un contexto en el 2012 y la ley del Estado de México es de 2021, donde ya tiene los retos en materia de ciberseguridad, en materia de estos delitos o estos derechos digitales, nos hace falta precisamente darle la fuerza para que entonces sí el Poder Judicial, como debe de actuar, pondere derechos y verdaderamente se pueda garantizar la libertad de expresión y no restringirla
argumentando violencia digital, argumentando una serie de derechos que también es necesario que se cumplan, pero tenemos que tener dos leyes que nos permitan ponderar de esa manera. Y ese creo que es el reto. El momento en que tengamos una ley que pueda responder, que está ejerciendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, que además son derechos que constituyen y fortalecen democracias. Entonces no pedimos, ¿sí?, que se restrinja ese derecho argumentando, como desafortunadamente creo que ha sido la interpretación de estos casos que mencionamos, donde posterior resolución han revertido esas resoluciones, haciendo valer criterios argumentando constitucionalmente cuando desde un principio deberemos tener esas leyes establecidas para defender la libertad de expresión, la libertad de prensa, y esa es la es un finalidad. elemento fundamental. Fundamental. Aquí me gustaría preguntarle a Alejandro, como periodista, ¿tú consideras que el tema o la justificación de la violencia política de género, que obviamente se tiene que salvaguardar, también se estaría utilizando en cierta forma para limitar la libertad de expresión en ciertos casos que han ocurrido aquí en México? Pues yo considero que de alguna forma sí se bloquea el que pueda haber libertad para que se puedan difundir ideas, para que se puedan difundir datos que tienen que ver con el ejercicio público. Por ejemplo, datos como las declaraciones patrimoniales, el que algún actor político porte ropa o accesorios caros. Yo creo que eso tiene que abrirse, que tiene que estar expuesto el servidor público. Y yo creo que los periodistas tenemos la oportunidad y también la responsabilidad de difundir todos estos datos para que la ciudadanía contraste estas ideas, esta forma en que ellos se presentan, esta forma en si corresponde su vida como funcionario público con sus gastos. Yo creo que se debe de mantener y por el contrario se deben de generar derechos de los periodistas en materia digital. Por supuesto, y me gustaría regresar sobre este mismo tema que estamos abordando, ¿cómo hacer una adecuada ponderación de derechos? Porque por un lado tenemos a la libertad de expresión, que sería la principal herramienta legal de los periodistas, y por otro lado tenemos temas como pues, la violencia política de género o temas como el propio daño moral. ¿Cómo hacer la ponderación y cómo también establecerlo en una ley de protección al ejercicio periodístico? Fíjate que tanto la Corte como diferentes resoluciones y tesis hemos encontrado, y así lo establece, de hecho, las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, el famoso test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad nos establece tres gradas o tres etapas que tenemos que cubrir. Primero, la idoneidad, ver si verdaderamente se acredita un enfrentamiento entre estos dos derechos, el derecho a la libertad de expresión establecido, como decíamos en el artículo 6º, en el artículo 5º de nuestra Constitución, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la no violencia que se establecen en diferentes leyes. Y entonces, si encontramos que realmente están enfrentados esos derechos, pues, es idóneo en hacer este test de proporcionalidad. Pero después nos dice la segunda grada, el test de necesidad. ¿Hasta dónde podemos restringir? Porque estamos en un estado de derecho donde no son derechos absolutos. Entonces, el hacer valer el criterio pro persona, el derecho humano, que más garantice y más proteja a la persona, entonces me lleva a un momento de qué tanto puedo restringir cierto derecho para hacer valer un estado de justicia, que no se violente la libertad de expresión, pero que tampoco Creo que ese es el tema, ¿no? Cómo precisamente es esa ponderación y esa interpretación legal entre derechos. Si me permites, vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando en México en contexto sobre cómo fortalecer al periodismo y cómo fortalecer precisamente el ejercicio periodístico a la luz de temas como acoso judicial o violencia política de género. Vamos a un corte y regresamos. Adelante.
Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en esta senda de México en contexto. En esta noche contamos con la presencia de Javier Martínez Cruz, asesor de la iniciativa Periodistas por el Estado de México, y Alejandro Carrillo, promotor también de la reforma a la Ley Estatal de Protección a Periodistas. Y estamos conversando sobre cómo se puede fortalecer al periodismo, cómo se puede fortalecer al ejercicio periodístico ante situaciones que se han presentado de manera reciente en México, como el acoso judicial o los argumentos sobre la violencia política de género. Y antes del corte hablábamos con Javier sobre el tema de este test de proporcionalidad, que es un criterio ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el cual se busca precisamente que distintos derechos sean garantizados, pero sin restringir a otro. Pero regresemos con el tema de Javier, ¿cómo precisamente hacer esa proporcionalidad, esa ponderación de derechos y que se garanticen los derechos para todos? Así es. Comentábamos hace rato que, bueno, este test de proporcionalidad establece 3 etapas, lo mismo también el test de razonabilidad de Ronald Dworkin, que nos plantea, y estábamos del tema de la necesidad, tenemos que en ese momento medir qué tanto afecta un derecho que se quiere ejercer, en este caso pongamos el tema de libertad de expresión, de libertad de prensa, contra lo que se quiere argumentar violencia política de género. Recordemos, y bien lo decía Alejandro, vivimos en un estado de instituciones donde hay una ley, por ejemplo, de acceso a la información pública, y nos establece que servidores públicos tienen un umbral de protección de la privacidad que disminuye porque está en el quehacer público, recibe recursos públicos, le pagan con recursos públicos y además hace actos de autoridad al amparo de ciertas leyes. Ellos tienen una ventaja con respecto al ciudadano. En el ejercicio periodístico, cuando se hace una investigación, que es fundamental la libertad de expresión para la construcción de la democracia, es cuando se pondera la necesidad. Después viene ya lo que es la prueba del peso, lo que es la proporción en sentido estricto, y es ahí donde tenemos que ponerle valor. Y lo que hoy tenemos y que ha desafortunadamente resuelto ciertas instancias que comentamos los ejemplos, es que no le han dado el valor que establece la libertad de expresión sobre lo que quiere argumentar una persona que es servidor público o que es una persona pública, porque así lo decide. No es una persona que ha decidido mantenerse en la privacidad, que es muy diferente. Entonces, no creo que Pero sea eso se podría instrumentarse o ejecutarse en una ley, quedar plasmado en una ley esa es la protección al ejercicio periodístico. Esa es la razón. Ya tenemos leyes en materia de que dice que es acceso a la información pública, y la ley como derecho de los periodistas es que sus investigaciones tengan ese rigor de investigación y que estén al amparo y a la protección de lo que su derecho de libertad de expresión está respetando. Por eso nosotros en la ley establecemos desde el artículo 1, que tendrá que ser reglamentaria de este artículo 6 y 7 constitucional o 5 en la Constitución Política del Estado de México, para darle esa fuerza de dónde está el anclaje, y posteriormente en el cuerpo del articulado decirles dentro de la ley cómo se tiene que hacer esta investigación respetando la privacidad y la protección de los datos personales para estos umbrales que se dan como servidor público, persona pública o una persona que no es pública y que es un ciudadano que no tiene que exponerse a sus datos. Y que en el caso de los funcionarios públicos están expuestos a un mayor margen de crítica, sobre todo también en el tema que ya se comenta, que es el tema digital. Hoy en día también ya se han hecho reformas, y hay reformas en materia, por ejemplo, de ciberasedio, que pudieran también considerarse como, o periodistas han considerado que podrían afectar la libertad de expresión. No sé qué opinión tienes, Alejandro. Yo creo que como ejemplo tenemos el caso de Puebla, donde se genera una legislación para de alguna forma no trastocar la vida privada de las personas. Sin embargo, como periodistas nosotros debemos de entender que también tenemos obligaciones, y una de ellas, de acuerdo al código de ética de cada medio y de cada periodista, es el respeto a la vida y a la moral de las personas. Si no se trastoca eso, el ejercicio del servicio público debe de ser una caja de cristal. En esa medida que se pueda transparentar el uso de recursos, que se pueda transparentar la vida pública de los funcionarios públicos, como bien decía, coincido con Javier, que cuando tú tomas una responsabilidad pública, sabes que tu umbral es muchísimo mayor en materia de transparencia. Lo que nosotros buscamos con esta reforma de ley es precisamente que estos criterios queden plasmados en la Ley de Protección a Periodistas para garantizar
que se puedan generar condiciones para dar a conocer estos datos sin tener que enfrentarnos a un tema de ciberacoso. Claro, nosotros respetando la vida y la privacidad de las personas. Gracias. Y pues aterrizando el tema en el Estado de México, dentro de la perspectiva nacional, se está elaborando, se está preparando una iniciativa de reforma de ley, para la ley de protección al ejercicio periodístico y de defensores de derechos humanos. Javier, me gustaría que nos comentaras cuál es la principal bandera o el principal argumento o la principal reforma que se estaría planteando en esta iniciativa que se va a plantear desde el Estado de México y que obviamente impactará al tema de las leyes que existen en otros estados y a nivel federal. Claro que sí. Principalmente la propuesta que se está elaborando parte de un ejercicio que se denomina de gobierno abierto, donde la participación ciudadana, donde la participación de los que están o los que van a instrumentar esta ley, los periodistas, ha sido presente en cada uno de los foros que se han convocado. Se ha hecho una recopilación de posiciones y de propuestas y eso nos ha permitido a nosotros ver, por ejemplo, que la ley que se está elaborando para el Estado de México sin duda será un referente a partir de su publicación porque ya incorpora el tema del ejercicio periodístico en el ciberespacio, ya incorpora los derechos digitales, ya incorpora esta ponderación de encontrar un equilibrio de respeto al acceso, sí, a estas tecnologías de la información de los periodistas, de su ejercicio, de hacer una serie de investigaciones sustentadas que estén en el marco de la transparencia, en el marco de la rendición de cuentas. En este aspecto, Alejandro, ¿cómo precisamente garantizar derechos? Porque la actual ley ya establece derechos como el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceder a información pública, pero ¿cómo, como periodistas, desde tu visión de periodista, cómo exigir que se cumplan los derechos? ¿Cómo exigir cuando alguna autoridad podría en determinado momento estarte condicionando la información o condicionando tu propio ejercicio? ¿Cómo adviertes que debería instrumentarse esta aplicación de derechos, sobre todo teniéndolos ya en ley? Pues mira, comentarte que ha habido una curva de aprendizaje a partir de la ley que se aprobó en 2021 en el Estado de México. Y al interior de la ley existe sí este tema del secreto profesional, este tema de la no revelación de fuentes, este tema de la cláusula de conciencia, pero muchas veces hay que decirlo con toda franqueza, están supeditados a intereses económicos de las propias empresas editoriales. Entonces, yo creo que mucho de este tema radica en realmente empoderar al periodista de a pie, al periodista que realmente está generando su trabajo. Y en ese sentido es que estamos impulsando que se dé esta reforma de ley, no solamente con el tema de los derechos que ya se tienen al interior de esta ley, sino también queremos impulsar el tema de derechos y de accesibilidad universal a temas como salud, como vivienda, como el tema de tener gastos funerarios, el tema de la capacitación y la profesionalización. En la medida en que tengamos estos derechos garantizados en la ley, tendremos un periodismo más libre, porque muchas veces responde a intereses económicos o incluso a las propias necesidades que tienen los periodistas que no se garantizan por las empresas editoriales o que no se garantizan porque no se tiene esta visión empresarial para generar el ejercicio periodístico en el Estado de México. Gracias, pues es una realidad que si los periodistas no tienen resuelto incluso su problema económico, no pueden realizar su función como periodistas. Les rogaría que, para terminar, estamos ya llegando a la parte final de este programa, les rogaría que en un minuto pudiéramos concluir, cerrar el tema, sobre todo sobre cuál sería la principal recomendación de lo que debe llevar esta ley de protección al ejercicio periodístico en el Estado de México dentro de la perspectiva nacional. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues la conclusión a la que podríamos llegar y lo estamos trabajando en ello, estamos elaborando a partir precisamente de este consenso, es que va a ser una ley que incorpore estos derechos, primero que parta de que es una ley reglamentaria de estos artículos en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, que sea una garantía para los periodistas que puedan defenderse, como decíamos, ante estos casos de censura, ante estos casos de
de abuso judicial. ¿Para qué? Para que demos los elementos de que se está cumpliendo este ejercicio, que es fundamental para la consolidación de la democracia en México. Pero además, como bien se ha comentado, estos derechos o esta ley nos va a permitir a nosotros referirnos a otros ordenamientos que obligan a garantizar estos derechos de los periodistas y de los defensores de derechos humanos. Entonces, estamos en la construcción de, como decíamos, de un marco normativo que responde, por ejemplo, a las sugerencias que ha hecho Reporteros Sin Fronteras. La última medición de 2025 establece una reducción o perdió 4 posiciones México, y las recomendaciones en los estudios que han hecho es fortalezcan el marco normativo, hagan una ley que verdaderamente proteja y garantice los derechos de los periodistas. También establece que se hagan marcos normativos que logren alinearse y que respondan, por ejemplo, a lo que decía Alejandro, una independencia al tema económico, que verdaderamente sean constructores de estas democracias y de los derechos humanos de toda la sociedad en donde estén ejerciendo este ejercicio periodístico. Gracias, Alejandro. Te rogaría en un minuto. Pues mira, Enrique, yo quisiera primero agradecer la participación que se ha tenido en estos 4 foros regionales que se llevaron a cabo en Texcoco, en Chalco, en Tlalnepantla y en la ciudad de Toluca. Y una pequeña participación que tuvimos ahí en el aniversario del Ilustrador Nacional, también 100 periodistas. Yo quisiera agradecer a todos los compañeros que se dieron el tiempo de acudir a estos foros, de plantear sus propuestas, de plantear la expectativa de generar un cambio al interior de esta ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. También quisiera agradecer a los defensores de los derechos humanos que se han sumado también a esta lucha. Tenemos a Seferino Ladrillero, tenemos por ejemplo Artículo 19 que ha estado trabajando con nosotros en esta ley, y decirte que vamos para adelante para generar una ley de derechos, una ley que garantice la libertad de expresión y la accesibilidad a mejores condiciones de trabajo para las y los periodistas del Estado de México, incluso también la apertura y el reconocimiento en la ley para los grupos vulnerables que no se tiene, los grupos de periodistas que son de las comunidades originarias del Estado de México, de la comunidad LGTB y con más, periodistas que tienen alguna invalidez y periodistas del extranjero que trabajan en el Estado de México algún tema. Que el Estado de México sea referente de una ley de vanguardia y de acceso a la información para todos. Gracias, pues agradezco a Alejandro, agradezco a Javier. Queda claro que el periodismo es un elemento indispensable para las democracias. El periodismo se gesta y deriva de una cultura en materia de derechos humanos, pero a la vez se convierte en un generador de más derechos humanos. De ahí la importancia de proteger al ejercicio periodístico, a los periodistas. Como siempre, le agradezco que nos haya acompañado, pues nuevamente conocimos a México en contexto. Buenas noches.